El senador Miguel Pavel Jarero, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Gracias, senador. Pues yo lo que entiendo es que la oposición tomó chocomil hoy, porque andan con mucha energía. Pero yo quisiera puntualizar de entrada cuál es la herencia. Y digo, el PRI iba bien, pero los chupó la cabra y los enamoró el PAN y modificaron su estrategia de vivienda en los años 80. Vamos a ir a esta discusión que se llevó en las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y Estudios Legislativos. Y es que Claudia Sheinbaum mete una nueva iniciativa para que sea aprobada en los dos congresos, en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Hoy en la conferencia hay que recordar que Octavio Oropesa, director del Infonavit, da a conocer una trama de corrupción que hay en el IMSS. Y lo más cínico de todo esto es que se han blindado en contra de auditorías, así como lo están escuchando. Increíble lo que está sucediendo. Casas que fueron vendidas hasta 4 veces. Hoy hay una gran corrupción y ganan lo doble que la presidenta de México. Y nadie los puede auditar. Amigos y amigas, si gustas ver el video, vamos a dejarte el link abajo de esto, donde está toda la información de la corrupción del Infonavit. Hoy la oposición anda con el cuento de que Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación se van a robar las afores o los fondos de los trabajadores. Una gran mentira. Amigos, vamos a ir a esta reunión, vamos a ir a este debate que se llevó a cabo. Gracias, presidente. Nosotros queremos dejar algo bien claro. Estamos absolutamente a favor de que se construyan 2 millones de casas, que la gente pueda tener una casa, que haya casas en renta, para que la gente, ese pago de la renta se abone a capital y después puedan quedarse con la casa. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. De eso no se trata esta reforma. Yo voy a plantear 4 críticas bien concretas y lo que les pido es que si yo falto a la verdad me digan en qué artículo dice algo distinto de lo que yo voy a decir, porque es una barbaridad lo que aquí están planteando. Lo primero y lo más grave, le están dando facultades al Infonavit, vean el artículo 42, de disponer de los recursos bajo su administración. Esa era una facultad que no tenía el Infonavit. ¿Qué significa eso? Significa que al 30 de septiembre el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores. Son esos 200, 300, 400 mil pesos que tiene la gente en su subcuenta de vivienda. Y lo que ustedes están planteando en esta reforma legal es que el Infonavit pueda tomar esos recursos, 2 billones de pesos, que son de los trabajadores, y donde los administren mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Artículo 42. Esa es la primera razón y la más grave. Segundo, colonizan al Infonavit. O sea, vean nada más. Había una comisión de vigilancia, 9 integrantes, 3 representantes de los trabajadores, 3 de los patrones y 3 del gobierno. Había un equilibrio. Artículo 17. Sigue habiendo 9 integrantes, pero ¿qué creen? Ahora son 5 del gobierno, mayoría, y le dejan 2 a los trabajadores y 2 a los patrones. Control total del gobierno de la comisión de vigilancia. Entonces, con esos 2 billones de pesos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Lo mismo, antes eran 3 integrantes y eran 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Y ahora lo modifican y le dejan 1 para los trabajadores, dejan 1 para los patrones y toma el control el gobierno. La dirección general, antes era la Asamblea General la que nombraba al director general a propuesta del Ejecutivo, ahora es directamente el Ejecutivo. El Comité de Transparencia, lean el 25 bis, antes eran 3, 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Ahora 1 de los trabajadores, 1 de los patrones y 3 del gobierno. Entonces, para efectos prácticos, olvídense
los trabajadores de estar representados en la comisión de vigilancia, en el comité de auditoría, en el comité de transparencia, porque ya todo lo va a controlar el gobierno. Y si dicen que no es cierto, porque les da por decir que no es cierto, díganme si no establece eso el 17, 18 bis, 22 y 25 bis. Tercero, quitan los controles prudenciales. Antes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía una facultad, vean la fracción tercera del 66 de la ley vigente. Decía, supervisará y vigilará que las operaciones del instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas. Lo eliminan. Entonces resulta que ahora el 66 le quita cualquier facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le dan todas las facultades al gobierno, concretamente a la Secretaría de Hacienda. O sea, entendamos de qué se trata esta reforma. Es una reforma en donde pierden poder sobre su propio dinero los trabajadores, donde pierden voz los patrones que aportan 1/3 y donde toma todo el control el gobierno. Y por último, dijeran ustedes, bueno, ¿cuál es el problema, hombre? Esos 2 billones de pesos que son lana de los trabajadores, gente que está aquí en este salón, que tiene su subcuenta de vivienda, que tiene ahí 200,000 pesos, eso sumado es lo que suma estos 2 billones de pesos. Dijeran ustedes, no, bueno, es que el agrónomo Romero es un gran administrador, nada más que es el mismo señor que quebró Pemex. Solamente Pemex Refinación perdió 900,000 millones de pesos durante el sexenio pasado. Es decir, la mitad del total del dinero de lo que tienen los trabajadores en su subcuenta de vivienda. A ese señor le están entregando el control total y absoluto, sin contrapesos. Borran de un plumazo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, borran de un plumazo a los trabajadores y a los representantes patronales para darle todo el control al gobierno. Y dijeron ustedes, bueno, ¿es lana del gobierno? No, es dinero de los trabajadores. Y por último, ¡qué falta de respeto! 180 páginas. ¿Quién de aquí las estudió a conciencia? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes de los trabajadores a escucharlos? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes del gobierno y de los patrones? El Infonavit es tripartita, no. Que es que porque ya hay prisa y tenemos que sacarlo hoy, lo mandan en la noche y lo vamos a apoyar en Fast Track. Termino como empecé. Sí a favor de que haya 2 millones de casas. Sí a favor de que la gente pueda rentar una casa y la renta se abone para comprar la casa, concluyo. Pero absolutamente en contra de que vayan a quebrar al Infonavit y vayan a dejar a la gente sin su dinero que es de los ciudadanos y que el señor agrónomo Oropesa tiene antecedentes de quebrar empresas. ¿Es cuánto? Gracias, Ricardo. Tiene el uso de la palabra para cumplir con las intervenciones al senador Gustavo Sánchez Vázquez, de Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para hablar en contra del dictamen. Gracias. Estamos nuevamente frente a un dictamen de reformas de leyes con el sello de la casa, con prisas, sin estudio, sin análisis, con el tronido de los dedos del Poder Ejecutivo y con el abayazamiento de la mayoría de senadores que están dispuestos a que esta iniciativa de más de 180 hojas entre el decreto y el dictamen comparativo, 180 hojas presentadas ayer por el Poder Ejecutivo en la iniciativa, notificados anoche a las 10 de la noche por celular a esta comisión, para que estuviéramos hoy a las 10 de la mañana para dictaminarla, analizarla y votarla. 180 hojas, 12 horas, senadoras y senadores. Eso sería suficiente para poder entender el poco respeto por este poder legislativo, amigas y amigos senadores oficialistas. Yo creo que ya estuvo bueno, hombre. Deberíamos tener un poquito de pudor, un poquito de vergüenza y recordar que esto es un poder independiente al que no se le puede ordenar que en 12 horas haga el trabajo. Sin embargo, siempre hay quien está dispuesto a hacer esa tarea para el mal de México y de los mexicanos. Hoy, con una reforma, con una propuesta de reforma que no es más que la antesala, muy seguramente, de un atraco del dinero de las y los trabajadores. Y esto lo tienen que saber las y los mexicanos trabajadores que están cotizando en el Infonavit. Durante más de 50 años, el Infonavit ha sido el órgano encargado de administrar el dinero de los trabajadores de sus fondos para garantizar la vivienda, la construcción, la compra, la ampliación, remodelación, etc. Estamos hablando de las aportaciones que pone el patrón y que pone el trabajador. Estamos hablando de, en este momento, 2 billones con B, 2 billones de pesos que están en los fondos del Infonavit. Durante 50 años, porque así se creó el Infonavit, se creó de una manera tripartita. Esto es,
que las decisiones las tomaran de manera colegiada, pero equitativamente, la representación del gobierno, de los patrones y los trabajadores. Tripartita, pero equitativa. Y esto es muy importante, porque nadie tenía mayoría en los consejos de vigilancia, de auditoría, de transparencia. ¿Qué está proponiendo esta reforma que envía el Ejecutivo? Que se acabe esa equidad en los consejos de transparencia y de auditoría. Ahora se está proponiendo que sea el gobierno el que tenga mayoría por arriba de los trabajadores y por arriba de los patrones para decidir, entre otras cosas, qué se hace con esos 2 billones de pesos. Y esto, amigas y amigos senadores, se los digo con todo cariño, es preocupante porque es una tentación brutal para un gobierno que está en quiebra, como lo acabamos de ver en la revisión del paquete económico. Un gobierno que se endeudó en los últimos 6 años del presidente López Obrador, llevando y elevando al 80% la deuda del gobierno de México. Claro que es una tentación porque ahora falta lana. Ahora, ¿con qué pagamos los platos rotos? Ahora, ¿con qué pagamos la cruda de la borrachera de 6 años? Y claro que esto de andar buscando dónde hay guardaditos preocupa. El Infonavit tiene 2 billones de pesos. Oye, pero no pueden tocarse. Primero son de los trabajadores. De ahí para que ellos van y piden para comprar casa, remodelar, etcétera, etcétera. Y es tripartita la decisión. Pues lo arreglamos. ¿Cómo? Una reforma. Que la reforma diga que ya no tienen mayoría, que ya no está equilibrado el Consejo. Ahora tiene mayoría el gobierno para decidir qué hace con esos 2 billones de pesos. ¿Qué sigue, amigas y amigos senadores? ¿Qué sigue? ¿Ir por la reserva del Banco de México? ¿Qué sigue? ¿La banca privada? No estoy dando ideas, por cierto. Pero hoy por hoy es inconcebible aceptar esta iniciativa. Primero, por la falta de respeto a este Senado. 10, 12 horas nos citan para votarla, 180 hojas. Estoy seguro que aquí nadie la ha leído, nadie. Y aquí es difícil votar a favor. No es difícil votar en contra. Yo lo siento por los que están obligados a votar a favor esto el día de hoy. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, senador Gustavo Sánchez. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Gracias, presidente. Gracias, senadoras y senadores y las personas que nos ven por el canal del Congreso. Hubo una discusión previa a hablar de los posicionamientos y ha sido una queja recurrente el asunto del tiempo. Aquí hay un reglamento y la misma oposición reconoció que no se está violando el reglamento. Es un asunto sin materia, es una discusión estéril. Si se hace un reglamento, una ley, se tiene que acatar y respetar. Respecto a que no lo han leído, pues entonces han inventado muchas cosas porque al final de cuentas dan una argumentación. Y yo quisiera empezar señalando algo. En el derecho corporativo, en la construcción de lo que es las personas morales, existen diversos órganos. El primero pues, es la Asamblea General, luego el Consejo de Administración, luego la Comisión de Vigilancia, etc. La Asamblea General es el órgano supremo y en la Asamblea General, salvo que Pitágoras mienta o la aritmética falle, hay 20 representantes, 10 del sector de los trabajadores y 10 del sector empresarial y solamente 10 del gobierno. Y luego viene adicionalmente el Consejo de Administración, que es el órgano que decide, que determina. Y en ese Consejo de Administración hay 4 representantes del sector de los trabajadores, 4 del sector empresarial y solo 4 del gobierno. Pero adicionalmente, me permito leer lo que dice. Hablaba alguien de que se van a querer quedar con los fondos del instituto. El artículo 41 bis dice: el Consejo de Administración deberá aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto, lo que no deberán exceder del 0.55% de los activos totales que administra. Señoras y señores, senadores y senadores, creo que entrar en escenarios fatalistas cuando no se lee un dictamen o se está inventando, si es que no lo leyeron, es delicado y grave. Cuando estamos hablando de un proyecto de vivienda que tiene un razonamiento del por qué la prisa, y el razonamiento de por qué la prisa tiene que ver, primero que nada, porque en noviembre votamos una reforma constitucional. Pero segundo, adicional a la votación de la reforma constitucional, como lo han mencionado ustedes mismos en esta discusión, estamos ante la presencia de un órgano tripartita que tiene influencia en el sector financiero. Necesitamos arrancar el ejercicio fiscal a partir del 1 de enero con un presupuesto que te permita llevar a cabo todo el mandato de 1 millón de regularización de escrituras, el déficit de vivienda, pero sobre todo un reclamo que no hay senador y senadora de la oposición o de los partidos aliados del gobierno que no hayan reconocido. Hay cerca de 600,000 viviendas en el país que están en abandono y muchas personas quieren acceder al menos a una renta. Esto es algo muy noble. También quiero mencionar que en el artículo 42 queda claro lo siguiente: el Consejo de Administración
deberá, no podrá, deberá, es una obligación manifiesta en la ley, someter a dictamen de una auditoría externa el ejercicio de presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, previamente a lo que presente a la Asamblea para su aprobación. Asamblea que tiene una mayoría de representación patronal, representación de trabajadores y solamente una tercera parte del gobierno. A final de cuentas, amigas y amigos, estamos ante una propuesta noble. Cuando nosotros estamos iniciando nuestro proceso de vida, a todos, sin lugar a dudas, hemos recordado lo que fue la adquisición de nuestra primera vivienda, nuestra primer casa, el lugar donde se cimentaron los sueños de una familia, de la formación de nuestras hijas y nuestros hijos. Hoy tenemos esta oportunidad de tomar este instituto y resolver graves crisis como la de la vivienda abandonada, la falta de regularización de escrituras. ¿De qué sirve tener una casa? ¿Cuántas de las personas que nos están viendo no conocen casos de personas que al fallecer el padre o la madre de familia simple y sencillamente se quedan sin patrimonio porque jurídicamente nunca tuvieron la certeza? Hoy estamos dándole a 1 millón de mexicanos esa posibilidad y estamos, insisto, el asunto de las rentas me parece una gran solución a políticas públicas que lamentablemente en su momento fueron mal adecuadas o mal instrumentadas, con personas viviendo en un lugar y teniendo que trasladarse diariamente hasta 30 kilómetros para ir a trabajar y se volvía impagable una vivienda porque simple y sencillamente no podían vivir ahí. Por esto y por todo este razonamiento, evidentemente vamos a ir a favor y estamos en pro de esta iniciativa. Gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias, senador Waldo. El senador Miguel Pavel Jarero, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Gracias, senador. Pues yo lo que entiendo es que la oposición tomó chocomil hoy, porque andan con mucha energía. Pero yo quisiera puntualizar de entrada cuál es la herencia. Y digo, el PRI iba bien, pero los chupó la cabra y los enamoró el PAN y modificaron su estrategia de vivienda en los años 80. Entonces, hay que decirlo así puntualmente. La herencia es rezago de vivienda, calidad en la vivienda, pero hay un dato que es interesante y me parece que es bueno puntualizar. El 51% de las personas que rentan una vivienda lo hacen porque no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una vivienda. Y es un tema medular en este dictamen. Pero la oposición sí está curiosa, porque quisieran que nosotros, la mayoría progresista, gobernara con sus leyes, gobernara con sus normas, gobernáramos con sus programas y ahora también quisieran que gobernáramos con sus organizaciones. O sea, no han entendido nada de lo que ha pasado en este país en los últimos años. Ahora dicen que es un tema que les cae de sorpresa. Falso. Es un tema que se está discutiendo desde hace ya rato. Miren, aquí se aprobó ya lo que hemos nosotros planteado, el traje de la Cuarta Transformación, que es precisamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aquí aprobamos la Ley de Ingresos, que luego se fue a Cámara de Diputados y que aunque ustedes aquí apoyaron algunas de las reformas para convertir derecho constitucional los programas para el bienestar, acaban de votar en Cámara de Diputados, ayer en la madrugada, contra el proyecto de la transformación en el presupuesto progresista. Votaron en contra de los programas para el bienestar, votaron en contra de que haya recursos para medicamentos, votaron en contra para que haya recursos para la seguridad, votaron en contra de los proyectos estratégicos que se van a construir y se seguirán construyendo en este país. Entonces no es sorpresa, o sea, ustedes van a defender lo que han defendido desde siempre. Por eso vamos a apoyar el dictamen por varias razones. Uno, porque tiene este concepto de vivienda adecuada, porque va a priorizar a las madres trabajadoras de este país, a las madres solteras, a los jóvenes, porque vamos a priorizar a los trabajadores que sus ingresos precisamente no son suficientes para tener una vivienda, y también por el tema de la renta que se abona a capital. Yo sí insisto mucho en esta parte. Lo que la oposición, y aquí lo quiero decir así, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, han venido a defender es porque ustedes quisieran que el poder económico siga encima del poder público, y eso se terminó a partir de la victoria electoral de 2018 y de la construcción de una serie de políticas públicas a favor de quienes menos tienen. Ese es el debate de fondo. Y hay dos modelos radicalmente distintos. ¿Qué los desquicia a la oposición?
Los desquicia el cambio de diseño. Porque eso, desde el comienzo de esta reunión de trabajo, el cambio en el esquema del financiamiento es lo que ustedes vienen a defender, porque ustedes vienen a defender a las grandes corporaciones constructoras de vivienda en este país, porque así lo han hecho siempre. Por eso nosotros les queremos decir algo, por aquello de las frases, que incluso ayer me quedé con ganas de decirla, y se las leo ahora. Para la oposición aplica la máxima de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y cuando se trata de defender el poder económico, hacen todo, hasta tomar más chocomil, Pancho Pantera, para llegar con una energía impresionante que ayer no se les veía. Y termino diciendo que nosotros apostamos mejor por la máxima estoica: que sea bueno para la colmena, no solo para la abeja. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, senador Pavel.